Una noche de diciembre de 1853, en lo que hoy es Irak, un equipo de excavadores dirigido por Hormuzd-Rassam encontró el palacio del rey asirio Asurbanipal, quien reinó de 668 a 627 a.C. Miles de fragmentos de tabletas de arcilla cubiertos con la intricada escritura cuneiforme. No lo sabían, pero eran los restos de la biblioteca real. Los empacaron en cajas que enviaron al Museo Británico, donde los almacenaron, pero no los clasificaron hasta que en 1861 contrataron a George Smith para limpiarlos y organizarlos. Una década más tarde, en noviembre de 1872, había leído en las tablillas sobre un mundo ahogado por un diluvio, un hombre que había construido un bote y una paloma liberada para buscar tierra firme. Era parte de la cuidadosamente transcrita epopeya de Gilgamesh, el poema épico escrito por primera vez alrededor de 1800 a.C., unos 1000 años antes de la composición de la Biblia judía. Con ellas, los asiriólogos han ido resolviendo uno de los más grandiosos rompecabezas de la historia, aquella que cuenta sobre un rey. Gilgamesh, que vio, experimentó y consideró todo, hasta lo oculto, que desveló lo velado, que supo sobre el diluvio, viajó a los confines del mundo y regresó, exhausto, pero entero, como prometen las primeras líneas del texto. Así comienza la historia del rey de Uruk, Gilgamesh, cuyo nombre parece significar el antiguo, aún está en la plenitud de su vida. La epopeya de Gilgamesh, del cual se dice que por su nacimiento era 2/3 Dios y 1/3 hombre, es de una riqueza simbólica tan grande que el análisis detallado de cada una de sus posibles interpretaciones excedería por su extensión el cometido del presente vídeo. La cultura babilónica, primer albor de la raza aria, nos ofrece su tríada divina. Enlil-Enki, el Padre, Dios Supremo; Marduk, el Hijo Redentor; e Inanna-Ishtar, Madre Natura, que renace cada primavera y que se desdobla en el Espíritu Santo. Uruk, emplazada en el margen izquierdo del Éufrates, era por aquel entonces la ciudad más grande de Sumeria. Ocupaba unas 70 hectáreas, estaba rodeada por una muralla de 10 kilómetros de perímetro y se cree que llegó a tener unos 25.000 habitantes. La diosa Inanna era su patrona. Las gentes de este pueblo, de origen desconocido, se denominaban a sí mismas cabezas negras Ajiga y se consideraban originarias de Meluca, la Tierra Negra. Cuando An, Enlil, Enki y Ninsurgar hubieron formado a la gente de cabeza negra, la vegetación se desarrolló. Lozana. Sobre la tierra, los animales, los seres cuadrúpedos de la campiña, fueron creados con destreza. Laguna de alrededor de 37 líneas. Cuando el de la realeza hubo descendido del cielo, cuando la sublime tiara y el trono real hubieron descendido del cielo, estableció los ritos y las sublimes leyes divinas. Fundó las 5 ciudades en lugares santos, pronunció sus nombres, hizo de ellas centros de culto. La versión de la epopeya tal como ha llegado, en su forma más completa, es la babilónica ninivita, escrita por lo tanto en acadio, lenguaje semita. Los antiguos babilonios se referían a la epopeya con el nombre de ciclo de Gilgamesh, y que, según los escribas de la antigüedad, consistía en 20 cantos, de alrededor de 300 versos cada uno. En la forma más completa hoy se conservan 12 tablillas. El nombre de Gilgamesh aparece en una lista real sumeria, redactada a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, como el quinto soberano de la primera dinastía que habría ejercido el poder en Uruk tras el diluvio. Se encuentra entre los personajes que según los sumerios habían descendido del cielo. Gilgamesh, el héroe cuyas hazañas preceden a Hércules, era hijo de la diosa Ninsul y de un sacerdote llamado Lilla. Con esta ascendencia divina y humana podía retar a los dioses, pero era vulnerable como los hombres, por lo que decidió buscar la inmortalidad en la iniciación. El fundador de la dinastía, según esta misma lista, es Mesquiagasber, hijo de Utu, el dios del sol considerado como la gran lámpara de cielo y tierra, titular de la justicia y dotado del don de la profecía. La cronología es extensa, se mencionan reyes antidiluvianos y situaciones geológicas no registradas en otros anales con una precisa memoria acásica de los tiempos perdidos. El mítico relato usa lenguaje de los símbolos, entremezclado con la imaginación histórica. Se relata que los dioses intervinieron en la formación del pueblo y del mismo Gilgamesh, al que dotaron de una talla sobrehumana. René Guénon, en su libro El Rey del Mundo, habla de la herencia de la antigua dinastía solar, la cual hacía remontar sus orígenes a Vaiwasvata, el Manu, el Noé de la Biblia, el legislador primordial y universal del ciclo actual. Un antiguo mito explicaba el progreso de la humanidad por la intervención de 7 héroes, civilizadores sucesivos, insignes sabios, los cuales, instruidos a su vez por el dios Enki, creador del hombre y de la cultura, y siguiendo sus instrucciones, difundieron por el país todos los conocimientos útiles para la vida. Estos seres y sus funciones son análogos a los 7 rishis de la tradición hindú. Después de conocer el contexto, vayamos al poema épico de Gilgamesh, donde nuestro héroe buscará la inmortalidad. Los habitantes de Uruk interpelan a los dioses por los excesos de su rey.
Sus lamentos son recogidos por el señor del firmamento Anu, quien ordena a la diosa primordial Aruru-Ninurta que crea con la ayuda de Enki un ser capaz de enfrentarse a Gilgamesh. A partir de un poco de arcilla, siguiendo el modelo designado por el cielo, amasa y moldea en la estepa un ser, Enkidu, igual en fuerza a Gilgamesh, el único capaz de poner coto a las provocaciones del rey de Uruk. Tal criatura, creada a partir de arcilla por designio de Enki, fue llamado Enkidu, su nombre mismo parece derivar del dios, o sea hijo de Enki. Enkidu, y como caído del cielo, habitaba en la estepa y convivía con los animales como uno de ellos. Gilgamesh ve en sueños a Enkidu, su compañero, a su misma conciencia, a su alma humana, que requiere de ser restituido mediante la iniciación. Cuenta a su madre su sueño diciendo: la esencia de Anu, Dios del cielo, descendió hacia mí, intenté levantarlo, pero estaba demasiado pesado, intenté moverlo, pero no pude. La tierra de Uruk lo rodeaba, mientras los nobles besaban sus pies, yo lo levanté y lo traje hasta ti. La madre de Gilgamesh, que todo lo conoce, le responde: ciertamente Gilgamesh, uno como tú ha nacido, en la estepa y las colinas le criaron, cuando le veas te regocijarás, los nobles besarán sus pies y tú le abrazarás y le conducirás hacia mí. Su igual ha aparecido, su gemelo, dos partes del mismo ser unidas para la redención. El hombre causal dentro del cual viene a manifestarse el Logos, el Cristo, el Salvador. Pero antes de que Enkidu pueda retar a Gilgamesh, tiene que ser humanizado por Samat, una prostituta sagrada, quien lo seduce y pasa con él 6 días y 7 noches, tras los cuales deja de ser el salvaje que era y tiene sabiduría, más amplia comprensión. La hieródula o Samat, al servicio de la diosa Inanna, vivían su existencia como un rito reiterado, conscientes de su función, como símbolos de la feminidad primordial, a la cual también se puede denominar Sofía o sabiduría, capaz de despertar el deseo de unión con el espíritu, gracias al amor. Eres hermoso Enkidu, semejante a un dios, ¿para qué recorres la estepa? Con las bestias, déjame conducirte. A Urukla de los cercados, a la santa morada, residencia de Anu y de Istar, allí se encuentra Gilgamesh. Cuando Gilgamesh y Enkidu se reconocieron, se asieron el uno al otro. Se alzaron con fuerza como 2 toros, mientras el muro se estremecía. Protagonizaron hazañas que siempre están relacionadas con el plan divino trazado por los dioses, a quienes tienen presentes constantemente e invocan su protección para salir victoriosos. En la primera de ellas, han de enfrentarse con el demonio guardián del bosque de los cedros, descrito también como el país de los vivos, morada exclusiva de los dioses. Cada etapa es precedida por una señal que Gilgamesh recibe en sueños. Cuando aparecen los sueños, en la epopeya, guardan siempre un significado profético y que Enkidu interpreta. El guardián de aquel lugar es el gigante de Humbaba, hijo de la diosa primordial o de Enlil según las versiones, al que los dioses habían dotado de los 7 fulgores que le daban un poder sobrenatural, capaz de aterrorizar y alejar a cualquiera. En una lucha titánica lo acaban matando, muerte que más tarde será reprochada por los dioses a Enkidu y le traerá consecuencias funestas. Tras la muerte del gigante, los héroes talan uno de los árboles, de los cedros sagrados, el más alto destinado a confeccionar una puerta para el templo de Enlil en Nippur. Tras la batalla, cuando Gilgamesh está lavando los rastros de la lucha, la diosa Istar lo ve y lo desea. Istar es la diosa de la guerra y el amor, del sexo y la violencia. De entonces, llegó la tentación, la gloriosa Istar, representando a la naturaleza animal, se admiró de su belleza y le dijo: ven Gilgamesh, sé mi amante, concédeme tu fruto y serás mi marido, y yo seré tu mujer, engalanaré para ti un carro de lapislázuli y de oro, cuyas ruedas son áureas y cuyas astas son de bronce. Pero Gilgamesh no cayó, rehusó a la lujuria. No, eres más que un brasero que se apaga con el frío, una puerta trasera que no detiene la ráfaga ni el huracán, calzado que oprime el pie de su propietario. ¿A cuál amante amaste siempre? Ella, ofendida, pidió al padre que le hiciera un toro símbolo de las pasiones, que con sus resoplidos matase a la gente. En la primera embestida, la bestia mató a 300 hombres. En la segunda, otros centenares cayeron. En la tercera cargó contra Enkidu, pero este la retuvo por los cuernos y saltando sobre ella la postró. Mientras la bestia arrojaba una espuma sangrienta por la boca, Enkidu la aferraba, pero ya a punto de desfallecer por el esfuerzo alcanzó a gritar: Gilgamesh, hemos prometido a los dioses dar duración a nuestros nombres, hunde tu espada en el cuerpo de nuestro enemigo. Arremetió entonces Gilgamesh y mató al toro celeste, clavando su punzante espada entre los cuernos y la nuca. De inmediato, los amigos extrajeron el corazón palpitante y lo ofrecieron a Shamash. Pero la diosa Istar subió a la muralla más alta de Uruk y desde allí profirió una maldición sobre Gilgamesh. Habiendo oído Enkidu vociferar a la princesa, no pudo controlar su furia y selló su destino al arrancar los genitales del toro celeste, lanzándolos contra el divino rostro. Una vez más, con su victoria, los héroes ofenden a los dioses. A sus ojos, es un acto de arrogancia suprema.
Enkidu tuvo un sueño. En él estaban los dioses reunidos en consejo. Anu, Enlil, Samas y Ea. Ellos discutieron por la muerte de Humbaba y del toro celeste y decretaron que, de los dos amigos, Enkidu debía morir. Enkidu enfermó y murió. Gilgamesh dijo entonces: sufrir. La vida no tiene otro sentido que morir. ¿Moriré yo como Enkidu? He de buscar a Utnapishtim, a quien llaman el lejano, para que explique cómo es que llegó a inmortal. Primeramente, manifestaré mi luto, luego vestiré la piel de león e invocando a Sin, me pondré en camino. Había Gilgamesh recorrido todos los caminos hasta llegar a las montañas, hasta las mismas puertas del sol. Allí se detuvo frente a los hombres escorpión, los terribles guardianes de las puertas del sol. Preguntó por Utnapishtim. Deseo interrogarlos sobre la muerte y la vida. Entonces, los hombres escorpión trataron de disuadirlo de la empresa. Nadie que entra a la montaña ve la luz, dijeron. Pero Gilgamesh pidió que le abrieran la puerta de la montaña y así se hizo por fin. Caminando horas y horas dobles en la profunda oscuridad, vio en la lejanía una claridad y al llegar a ella salió de frente al sol. Cegado por el resplandor, alcanzó a ver un inmenso jardín. Caminó por los caminos que recorren los dioses hasta que se encontró con un árbol cuyas ramas eran de lapislázuli. De esas ramas pendía el fruto del rubí. Vestido con la piel de león y comiendo carne de animales, Gilgamesh vagó por el jardín, sin saber en qué dirección ir. Al ver los Samas, apiadado le dijo: cuando los dioses engendraron al hombre, reservaron para sí la inmortalidad. A la vida que buscas nunca lo encontrarás. ¿Cómo podrás tú, Gilgamesh, atravesar este mar? Cuando llegues al agua mortal, ¿qué harás? Gilgamesh, existe Ursanabi, el barquero de Utnapishtim, en compañía de los de piedra. Ve y preséntate ante él. Si es posible, haz el viaje con él. Gilgamesh siguió su camino hasta llegar a la playa en la que encontró al barquero del lejano. Hechos a la mar divisaron la tierra. El rey de Uruk consigue cruzar las aguas de la muerte sin ser arrastrado por ellas y llegar al encuentro de Utnapishtim, uno de los reyes antediluvianos, monarca de Surupak, una de las 5 ciudades anteriores al diluvio. Los dioses habían decretado el fin de la humanidad que se había degenerado en exceso. Es el relato de Utnapishtim a Gilgamesh. Y dijo Utnapishtim: te revelaré un gran secreto. Hubo una ciudad antigua llamada Surupak, a orillas del Éufrates. Era rica y soberana. Todo allí se multiplicaba, los bienes y los seres humanos crecían en abundancia. Pero Enlil, molesto por el clamor, dijo a los dioses que ya no era posible conciliar el sueño y exhortó a poner fin al exceso, desencadenando el diluvio. Enki, entonces, en un sueño, me reveló el designio de Enlil. Derriba tu casa y salva tu vida, construye una barca que habrá de ser techada y de igual largo que ancho. Luego, llevarás a la barca la simiente de todo ser vivo. El 7º día el barco estuvo completado y cargado con todo lo necesario. Mi familia, parientes y artesanos. Cargué en la barca y luego hice entrar a los animales domésticos y salvajes. Cuando llegó la hora, esa tarde, Enlil envió al jinete de la tormenta. Entré en la barca y la cerré con betún y asfalto y como todo estaba listo, di el timón al barquero Puzura-Murri. Nergal arrancó las compuertas de las aguas inferiores y los dioses arrasaron campos y montañas. Los jueces del infierno, los Anunnaki, lanzaron sus teas y se hizo de noche el día. Día tras día arreciaba la tempestad y parecía cobrar nuevo brío de sí misma. Al 7º día el diluvio se detuvo y el mar quedó en calma. Abrí la escotilla y el sol me dio de pleno. En vano escruté, todo era mar. Lloré por los hombres y los seres vivos nuevamente convertidos en barro. Finalmente, el monte Nisir detuvo a la barca en su cumbre. Solté una paloma y una golondrina que regresaron al no poder asentarse en tierra alguna y, después de muchos días, liberé a un cuervo que se alejó graznando y no regresó. Luego los dioses se reunieron en consejo y recriminaron a Enlil por el castigo tan duro que había dado a las criaturas. Así es que Enlil vino a la barca y haciendo arrodillar a mi mujer y a mí, tocó nuestras frentes al tiempo que decía: tú eras mortal, pero ahora tú y tu mujer vivirán por siempre en la boca de los ríos y serás conocido como el lejano. En cuanto a ti, Gilgamesh, ¿por qué los dioses habrían de otorgarte la inmortalidad? ¿Por qué, Gilgamesh, exageras tu desesperación, tú a quien los dioses han hecho de sustancia divino-humana, a quien han tratado como tu padre y tu madre? Serás tú, Gilgamesh, comparable a un loco. Los dioses en su consejo te han asignado un trono. Utnapishtim, el sabio, le dijo: Gilgamesh, viniste aquí penando y esforzándote. ¿Qué te entregaré para que regreses a tu tierra? Te revelaré una cosa oculta, un secreto de los dioses. En el fondo del agua hay una planta semejante al licio espinoso y que pincha como el rosal y que hiere las manos. La planta era conocida como Sibu, y Sakir, Amelu, que significa: el anciano se rejuvenece. Si tus dedos la cogen poseerás la inmortalidad.
Cuando Gilgamesh oyó esto abrió la cañería, su médula espinal, ató piedras pesadas a sus pies, bajó a lo profundo y vio la planta. Cogió la planta. Aunque se pinchó sus manos, cortó las piedras pesadas de sus pies y el mar le lanzó hasta la orilla. Es una planta por la que un hombre puede reconquistar el aliento de su vida, se dijo Gilgamesh, la llevaré a la muralla de Uruk, haré que los hombres coman de ella, la llamaré. El hombre se hace joven en la senectud. Yo mismo la comeré y así volveré al estado de mi juventud. Esa milagrosa planta es el simbolismo de la castidad. Sin embargo, durante el regreso a su ciudad, y mientras hace un alto en el camino para bañarse y refrescarse, una serpiente se la comió y se fue, no sin antes deshacerse de su vieja piel. El relato sumerio de la muerte de Gilgamesh. Apenas se conservan 200 versos. El rey de Uruk, gravemente enfermo, comparece en un sueño ante la gran asamblea de los dioses, quienes le recuerdan sus aventuras y le explican que una vez muerto su cuerpo físico, se convertirá en regente y gran juez de los difuntos, residiendo con los ancestros en el centro oculto del mundo.